Muy buenos días, mis hermanitos. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gusto saludarles en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Pues en las manos de Dios estamos. Yo sé que varios de ustedes están en el templo o fueron al templo durante este día. Y pues gloria a Dios por ello. Y queremos simplemente seguir adelante con lo que estamos haciendo. Para aquellos que no pueden ir, aquellos que han decidido que pues quieren esperar un tiempo, también queremos simplemente también ser de bendición para ustedes y que ustedes también oigan el mensaje que se está predicando el domingo, y a la misma vez que usted tenga esta ahí en su teléfono, en su iPad, en su computadora, y usted pueda escucharlo durante la semana. Y simplemente queremos llegar a ustedes, a cada corazón, a cada familia, a cada miembro de la iglesia, a cada visitante, a cada persona que escucha estos mensajes. Queremos decirles, mis amados, que esto para nosotros es una bendición. Otra vez estado hablando de cambios, y ha sido un cambio bonito, bien drástico, pero a la misma vez de bendición. Y queremos simplemente que usted también sea bendecido para la gloria de Dios. Hemos estado compartiendo 3 mensajes de lo que viene siendo el cambio, y de eso se trata, mis amados, de que en la vida de nosotros debe haber un cambio, debe hacer algo que está sucediendo en la vida de nosotros, no semanalmente o mensualmente o cada año, sino cada día. En la vida de nosotros estamos tan conectados con Dios, que Dios está moldándonos, está cambiándonos, está haciendo una obra interna en nosotros que va más allá de lo que el hombre puede hacer, los psicólogos pueden hacer, lo que el estudio puede hacer, lo que la religión puede hacer. Nuestro Dios puede hacerlo. Y quiero empezar, mis amados, en este día. Esta es el último mensaje de esta serie, Cambio, parte número 4. Y queremos empezar, mi amado, con esta palabra. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice de esta manera. Para muchos de ustedes lo conocen de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Y es algo bien bonito, mi amado, cuando ustedes y yo vemos el cambio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya no están ahí, ahora todas son hechas nuevas. Cambio, estamos hablando de cambio. Y vamos a hablar en esta ocasión, hermanos, ¿qué de la eternidad? ¿En qué estamos nosotros tocando las vidas de aquellos que están alrededor de nosotros, y haciendo una diferencia en ellos por una eternidad o para la eternidad? Déjenme empezar de esta manera, hermanos. Todo lo que usted y yo hacemos toca una vida de menos, pero pueden ser muchas vidas. Y cualquier cosa que ustedes y yo hacemos o decimos o actuamos, sea positivo o sea negativo, sea bueno o sea malo, cada uno de nosotros hemos sido tocados por la fidelidad de una persona o de la infidelidad de una persona. Hemos sido tocados por personas que han hecho buenas decisiones y malas decisiones, que significan que hemos sido bendecidos, o simplemente ha sido lo contrario. Yo me he dado cuenta, mi amado, he llegado a darme cuenta en la vida mía, que el cambio más grande que hay es conocer a Cristo Jesús. Y no hay otro cambio, mi amado, más allá. Porque el cambio que hay en Cristo Jesús, mi amado, es un cambio que perdura. Es un cambio que persevera. Es un cambio que es algo que empieza y es un proceso. Dios no nos cambia de un día a otro, pero sí nos va cambiando así como vamos nosotros creciendo en Él.
Egipto, la palabra Egipto o el lugar de Egipto, hermanos, es referido muchas veces en el área de la palabra, en el área, ¿cómo le voy a decir? En la conversación del ramo cristiano, como ejemplo de estar en esclavitud. Cuando una persona dice, oye, tú no has salido de Egipto, quiere decir que todavía estás en esclavitud, que estás en cautiverio, que estás totalmente perdido, que estamos en pecado, que estamos viviendo una vida sin esperanza y una vida sin futuro. A veces que bromeando decimos, oye, ¿hasta cuándo vas a salir de Egipto? ¿Hasta cuándo vas a dejar de que Egipto tome tu vida? Y lo vemos, hermano, porque en la palabra de Dios también vemos que Egipto es un lugar donde la persona está alejado de Dios, donde la persona no considera a Dios, no tiene esa atención, esa relación que uno puede tener con Cristo Jesús. Alguien dijo algo bien cierto, mi amado, y lo dijeron de esta manera: puedes sacar al pueblo de Egipto, pero no puedes sacar a Egipto del pueblo. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque solo Cristo puede. Solo Jesucristo, mi amado, puede sacar al hombre, puede sacar a Egipto del hombre, puede sacar lo que Egipto le ha engendrado, lo que Egipto le ha puesto en su vida. Solamente Cristo, mi amado, puede venir a sacar todo lo que nos sirve y darnos una vida completamente nueva. Algo bien tremendo, hermanos. Y vamos a ver en esta mañana el milagro de la libertad. ¿Quién no quiere ser libre? ¿Quién quiere estar en esclavitud? ¿Quién quiere pasar su vida en cautiverio? ¿Quién quiere pasar su vida perdido, en pecado, sin esperanza y sin futuro? ¿Quién quiere pasar una vida sin sentido? Vamos a ver la palabra de Dios, hermanos. Hemos estado hablando de cómo Dios sacó al pueblo de Egipto, y yo quisiera que lo veamos ahora en el Nuevo Testamento. Porque también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos recuerda, nos trae del libro de los Éxodo a Números, Deuteronomio, y lo pone en el contexto de lo que sucedió en ese momento, y se usa como un ejemplo para la vida ahora. Primera de Corintios capítulo 10 versículos 1 en adelante dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Quiero que noten esto, hermanos. Estaban en Egipto cuando son rescatados, cuando son liberados. Dice la palabra de Dios que mientras que estaban en Egipto y venían hacia afuera, el pueblo de los egipcios, o sea, el militar o el ejército de Egipto, les venía siguiendo. Y llegan al Mar Rojo, mi amado, y allí el pueblo comienza a temblar, porque no había ninguna otra opción. Aquí vamos a morir, aquí se va a acabar todo. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que dice, pero nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Mi amado, hay alguna división, hay algo que el hombre cruzó, hay algo que estos israelitas llegaron al momento donde ellos cruzaron al otro lado. Y mi amado, habla de que fueron ellos, y lo vamos a ver en un momentito, que fueron ellos guiados. Y la Biblia dice que Moisés le pega al mar con la vara que Dios le puso en su vida, que ya no era la vara de Moisés, ahora era la vara de Dios. Y la Biblia dice que el mar se partió en dos y pasó el pueblo de Dios. Y la Biblia dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y fíjense, hermanos,
Y dice la palabra de Dios, vinieron de la esclavitud a la liberación. Cruzando el mar, ellos estaban libres. Porque mi amado, dice la palabra de Dios, ustedes conocen la historia, dice la palabra de Dios que cruzaron ellos, todos cruzaron, y al tiempo de que ellos cruzaron y venían los egipcios detrás de ellos, la Biblia dice que el mar se cerró. Así que hubo una división. Ellos habían cruzado, y la Biblia dice, hermanos, llegaron de la esclavitud a la liberación. Eran libres. ¡Qué bendición! Y luego dice el versículo 2, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué dice la palabra, mis amados? De modo que si alguno está en Cristo, en este caso, hermano, Moisés era el libertador, era el que Dios estaba usando para sacar al pueblo de Egipto. Ellos fueron bautizados en Moisés, que es la foto de Jesucristo en ese momento para el pueblo de Israel. Y dice la palabra, fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, hermanos, la palabra en la nube, la frase en la nube, se refiere, mi amado, al Espíritu Santo. Ustedes y yo no podemos venir a Dios si el Espíritu Santo no nos trae. Si el Espíritu Santo no nos trae convicción, si el Espíritu Santo no nos llama. Y vemos aquí, dice la palabra, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Y luego dice en el mar. Hermanos, y aquí es donde viene, donde usted y yo hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, interpretado por los apóstoles como en el nombre de Jesús. Fueron bautizados, hermanos. Y fue algo tremendísimo, porque estaban ellos ya era de esclavitud a liberación, y ahora, hermano, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora, mi amado, dejaron de ser de servidumbre, de servir por fuerza en Egipto, a servir por gratitud a Dios. Y es una diferencia, hermanos, que ustedes y yo podemos ver, que es bien importante en la vida de cada uno de nosotros. Porque yo no tengo que servir a Dios, no estoy obligado a servir a Dios, pero sí lo hago, y usted también lo hacemos, mi amado, porque simplemente Él nos ama y en gratitud le servimos. Y no porque nunca podríamos pagar a Él lo que Él ha hecho, pero, hermanos, llega el momento de que usted y yo decidimos servir a Dios. Porque cuando usted y yo servimos a Dios por obligación, nos cansamos. Y eso es lo que viene siendo religión. Viene siendo, yo tengo que hacerlo. Es una dogma, una doctrina que no está en la palabra. Y por eso, cuando nosotros, ustedes y yo, venimos a servir a Dios, ya no lo hacemos por obligación o porque alguien tiene una espada en la espalda y tenemos, no, sino que gratuitamente, voluntariamente lo hacemos. De servidumbre, tener que hacerlo, a servir a Dios, o sea, hermanitos, con un corazón abierto. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Y qué sucede, hermanitos? Qué bonito es que ustedes y yo podamos llegar a la vida de nosotros y que podamos comer de ese alimento espiritual. En este momento está hablando del maná, está hablando de lo que viene siendo, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, del agua, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mi amado, este es algo bien tremendo, porque Dios, aún en el desierto, proveyó para ellos agua. Y la Biblia dice que Moisés le pega a esa roca, y la Biblia dice que esa roca, mi amado, entienda esto, fíjese, hermanos, esa roca les seguía. Se movían ellos y la roca se movía con ellos. Bien tremendo, dice la palabra del Señor, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Sabe? Eso me recuerda a mí, hermano, de una promesa de Cristo Jesús a nosotros. Dice que Él estará con nosotros siempre, y no nos desamparará, no nos dejará, sino que así como la roca que los seguía a los israelitas en el desierto, esa misma roca, dice la palabra, y la roca era
Cristo. Pero ¿cómo si en aquel tiempo Jesucristo todavía, hermanitos, era el Cristo que todavía no se había humanado? Bien tremendo, dice, bebieron de la misma bebida espiritual y, mi amado, vinieron de llegar a un momento de servir porque tenían que servir, porque eran esclavos, estaban en cautiverio, a ser libres, a servir a Dios. Y usted y yo somos libres, mi amado, a servir a Dios para la gloria de Dios. Pero, hermanos, habla bien claro, dice la palabra que de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas, como ellos codiciaron, y que no tengamos otros dioses delante de nosotros, como algunos de ellos lo tuvieron. Sino que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaba a jugar. Y lo vemos, dice la palabra, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Fíjense, hermanos, Dios en todo sentido, a cada uno de nosotros, nos habla directamente para que ustedes y yo lleguemos de la esclavitud a la liberación, de servir porque tenemos que servir, a una oportunidad de servir, y de gemir a ser recordado. Qué tremendo, dice la palabra de Dios, que el pueblo gemía, que el pueblo estaba quejando, gimiendo, y dice la palabra, pero Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. De gemir a ser recordado. Qué tremendo, mi amado, milagro de libertad. Pero, hermanos, no termina allí lo que estamos, porque queda la eternidad, porque todo lo que estamos viendo, mi amado, ha hecho una diferencia en nosotros, aunque sucedió mucho tiempo atrás, pero hemos sido tocados por aquellos que fueron fieles, por aquellos que perseveraron, y aún aquellos que cayeron, mi hermano, porque podemos aprender. Por eso dice la palabra, estas cosas sucedieron como ejemplos para que ustedes y yo no hagamos lo que ellos hicieron en ese momento o en aquel tiempo. Milagro de libertad, donde usted y yo podemos libremente alabar, glorificar, levantar y servir a este Dios. Y sabe una cosa, y no tenemos que, porque cuando Él nos ha tocado y ha hecho la diferencia en nosotros, entonces, mi amado, ha habido una tremenda libertad en cada uno de nosotros. Y me hace pensar, hermanos, de un hermanito que nos ha tocado a nosotros, a toda mi familia, puedo decir que nos tocó a toda la familia. Este hermanito que nos amó de tal manera que hizo una diferencia en la vida de nosotros. Sí, nos llevó, estábamos en esclavitud y vino y nos presentó a Jesucristo. Estábamos sirviendo simplemente por servir, pero cuando conocimos a Dios ya no era una obligación, ya no era una carga. Vemos que Jesucristo hizo algo en la vida y vinimos a ser libres para la gloria de Dios. Pero, hermanos, sí, hay un milagro de libertad, pero también, hermanos, en eso yo quisiera que escucharan esto, porque viene un milagro de sanidad. Y lo vemos en la palabra de Dios, porque Dios todavía está en la obra de lo que es la sanidad. Y muchas veces nosotros disminuimos el poder de Dios, porque Él todavía, mi amado, y como digo, hemos estado hablando, ahora estamos hablando de un cambio de lo que es en la vida de nosotros, de parte del Nuevo Testamento. Dice la palabra en el capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 1 a 9, dice la palabra de Dios, el milagro de sanidad. Dice la palabra, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ahora, hermanos, Pedro y Juan, una diferencia en edad, una diferencia en experiencia, una diferencia en personajes. Dice la palabra, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Lo que quiero notar aquí, hermanos, es que ustedes y yo necesitamos ver esto, porque aunque no seamos del mismo pensamiento, aunque tengamos diferentes ideas, aunque tengamos diferentes convicciones, podemos
subir juntos a orar. Y podemos estar de acuerdo en lo que estamos orando. Dice la palabra de Dios: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Quiero que noten, hermanos, que este hombre era una persona que estaba totalmente desahuciado. Desde nacimiento a él lo tenían que traer, lo tenían que poner, lo tenían que acostar allí en el templo, bueno, a la entrada del templo, perdón, y allí él estaba esperando, allí él estaba pidiendo, allí él estaba tal vez haciendo por su vida, por decirlo de esa manera. Y si lo vemos, mi amado, que sucede en la vida de este hombre algo grandísimo en su cuerpo. O sea, el cojo de nacimiento, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba, que le diesen limosna. Fíjense, hermanos, él estaba con la esperanza. Fíjense, hermanos, estaba estirando su mano, estaba pidiendo. Y mi amado, yo no dudo que tal vez mucha gente que entraba al templo le daba ahí su centavo, sus 10 centavos, su dólar, hermanos, y eso, de eso él vivía, de eso él simplemente es lo que podía hacer. ¿Y cuánta gente, mi amado, nos hemos encontrado nosotros que están desahuciados? Que alguien los ha traído, que alguien nos lo ha puesto enfrente, que alguien, y ese alguien ha sido Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos los ha puesto enfrente para que ustedes y yo podamos, fíjense lo que le voy a decir, hermano, podamos servir a Dios en medio de la necesidad de ellos. Dice la palabra, Pedro con Juan, versículo 4, dice: fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos. Mi amado, algo que me llama mucho, pero mucho la atención, que a él lo sacó de su condición. Ya no pienses en estirar la mano. Ya no pienses en a lo que viniste. Ya no pienses, ¿verdad?, en esta tragedia de la cual tú estás. Míranos. Ahora, dice la palabra que él, el cojo de nacimiento, estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Fíjense, hermanos, de ser cojo, de pedir limosna, de estar en una situación pésima. Algo bien tremendo, dice la palabra, él les estuvo atento. ¿Sabe una cosa, mi amado? ¿Cómo necesitamos usted y yo, de veras, estar atentos? Porque fíjese, mi amado, Pedro y Juan estaban atentos a la necesidad de este hombre. Y cuando estos hombres le llaman a él para que él los mire, ponga sus ojos en ellos, o lo distrajo de la condición que él estaba, dice la palabra que cuando él estuvo atento, y déjeme decir una cosa, hermano, Pedro y Juan, ninguna persona, fíjense lo que le voy a decir, hermano, ninguna persona que no tiene una relación íntima con Dios puede hablar como Pedro y Juan hablaron. Porque Pedro y Juan sabían en quién habían creído. Pedro y Juan sabían en quién habían confiado. Pedro y Juan sabían de dónde venía el poder que estaba dentro de ellos. Pedro y Juan sabían, mi amado, que en el nombre de Jesús sucedían cosas milagrosas. Él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y las palabras que salen de Pedro en este momento le dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Ahora, hermanos,
¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Acaso no tenemos la presencia de Dios en nosotros? ¿Acaso no tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros? ¿Acaso no tenemos el poder de Dios? Dice la palabra que el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos mora en nosotros. ¿Qué es lo que usted tiene? Dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenían ellos, hermanos? La autoridad en el nombre de Jesús. Dice la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Un mandato, hermanos, que salió del corazón de Pedro al decirle, levántate y anda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que sí tengo, eso es lo que te voy a dar. Amado, usted y yo tenemos la vida eterna, ¿sí o no? Usted y yo tenemos a Cristo en el corazón, ¿sí o no? Tenemos al Espíritu Santo, dice la palabra, que nos ha sellado para el día de la redención, ¿sí o no? Tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿sí o no? Y dice la palabra, Pedro, tomándolo por la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Quiero que noten esto, hermanitos. Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Lucas era doctor y él se va directamente a lo que tenía, lo que estaba enfermo en la vida de este hombre. Los tobillos, los pies. Y la Biblia dice, hermanos, que ahí se afirmaron los pies y los tobillos. Y luego dice, y saltando se puso en pie y anduvo. Y fíjese, mi amado, y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Qué bonito, mi amado, es que cada uno de nosotros pudiésemos tocar una persona. Porque sabe una cosa, estamos tocando a personas. Aunque usted no lo vea o no lo crea o parece que no, ustedes y yo estamos tocando personas. ¿Qué de la eternidad? ¿Estamos haciendo una diferencia en la eternidad de las personas? Y dice la palabra, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo vio que el milagro de Dios, vio el milagro de sanidad. El milagro, y déjame decir una cosa, mi amado, él vino a ser, de ser cojo a ser un hombre completo. De pedir limosna a tener la atención de Pedro y Juan. De no tener esperanza a una expectativa. Dice la palabra, los miró y estuvo atento esperando recibir algo de ellos. En otras palabras, aquí me voy, aquí me quedo. Tócame, Señor, aquí me quedo, no. Yo siempre he creído, hermanos, y siempre lo he predicado y lo he compartido, de que si yo no estoy predicando, no estoy compartiendo en una iglesia, me invitan a mí, yo voy, yo quiero sentarme lo más adelante posible, porque yo le pido al Señor, Señor, si vas a tocar a alguien, tócame a mí. No ser egoísta, simplemente hay que simplemente decirle, Señor, si vas a tocar, tócame a mí. Eso está la diferencia, mi amado. Dice la palabra, esperando recibir algo de ellos. De un momento a no tener esperanza a una expectativa. Y déjame seguir, hermanos, de un milagro, de un corazón cambiado. El capítulo 16 de los Hechos nos habla directamente a nosotros en este día también. Un milagro de un corazón cambiado. Y habla de cómo en la Biblia dice la palabra de Dios que Pablo y Silas, dice la palabra de Dios que estaban en este lugar y estaban, dice la palabra, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba mucha ganancia a sus amos adivinando. Esta estaba siguiendo a Pablo y a nosotros y nos daba voces diciendo, estos son hombres, siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía muchas veces. Y desagradó a Pablo. Y este se volvió y le dice al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en esa misma hora. Y luego los amos, las personas que eran dueños de ese espíritu, de esa mujer, dice que se enojaron y los trajeron y los presentaron a los magistrados. Y dicen: estos hombres siendo judíos, están alborotando nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no son de nosotros. Y la Biblia dice que el pueblo se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles sus ropas, ordenaron azotarles con varas. Dice la palabra: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Milagro de un corazón cambiado. Fíjense, hermanos, en el capítulo 16, versículos 20 al 23 dice: de persecución, de ser perseguidos a la prisión. Hermanos, qué tremendo, porque pues Pablo y Silas podrían haber estado enojados con Dios. Fíjense, hemos estado compartiendo su palabra, compartiendo el ministerio, estamos compartiendo, y lo que sucede, fíjense a donde hemos llegado, de persecución a prisión. Y lo vemos, dice la palabra, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y lo vemos en lo que sigue, mi amado, porque algo sucede en la vida de este hombre. Porque fíjense, dice: el carcelero, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. En otras palabras, los pies estaban amarrados y estaban en lo más profundo de la cárcel, porque dependía de él que ellos se quedasen allí. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que fueron ellos fíjense lo que sucede. En el versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y yo quiero que noten esto, hermanos. Y los presos les oían. Los presos, porque es bien importante, mi amado. Otra vez, hemos estado hablando de que lo que usted hace y lo que yo hago toca a las demás personas. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A medianoche estaba Pablo y Silas. Ustedes podemos decir que a lo mejor estaban quejándose. Ay, Señor, ¿por qué nos pasan estas cosas? No. Dice la palabra que estaban alabando a Dios. Estaban ellos, hermanos, dice la palabra, orando. Versículo 25. Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y fíjense, hermanos, algo bien tremendo que sucede en la vida, que en medio de la persecución, de los azotes, de la prisión, eso no causó, del dolor, de todo lo que estaba sucediendo alrededor de ellos, no permitió que ellos no alabaran a Dios, sino que, dice la palabra, oraban y cantaban himnos a Dios. De alabanza a proclamación. Porque fíjense, hermanos, aunque no estaban predicando, aunque no estaban gritando ahí, ¿verdad? Dice la palabra, estaban orando y estaban cantando himnos a Dios. Y tenían una audiencia, hermanos, como ustedes y yo tenemos audiencia, porque la gente nos está viendo, la gente está viendo cómo ustedes y yo reaccionamos. Cuando todo va bien, pues qué bendición, gloria a Dios, vamos a aplaudir, ¿verdad? Vamos a cantar, vamos a glorificar. Pero qué tremendo es, hermano, cantar cuando ha sido perseguido, cuando ha sido azotado, cuando ha sido metido en la cárcel por la causa de Dios, y ahora esa persecución y esa prisión, esos azotes se convierten en alabanza a Dios. Y aunque estaban orando y alabando, hermanos, estaban proclamando, porque la Biblia dice, y los presos los oían. Y luego sucede algo bien fuerte, porque la Biblia dice que cuando ellos estaban orando, estaban cantando, dice la palabra, entonces, versículo 26 dice, y sobrevino
de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Era de un potencial problema, un problema tremendísimo que le estaba ocurriendo al carcelero, porque él era responsable de cada uno de esos prisioneros. Pero de un problema grandísimo que se estaba él metiendo a una perfecta paz en medio de todo lo que estaba sucediendo. La Biblia dice, hermanos, quiero que noten esto: se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y vio que las puertas estaban abiertas, sacó la espada y se iba a matar. Y fíjese algo bien tremendo, hermano, porque él le estaba diciendo: yo soy el encargado, a mí me encargaron, a mí me pusieron responsable. Si yo no me mato, me van a matar, y a lo mejor van a matar a mi familia también. Sacó la espada para quitarse la vida, pensando que los presos habían salido, habían huido. Mas Pablo, dice la palabra de Dios, clamó a gran voz y le dice: no te hagas ningún mal. Y fíjese aquí, pues todos estamos aquí. Yo creo, mi amado, que Pablo y Silas hicieron una diferencia en los prisioneros, de tal manera que cuando tuvieron la oportunidad de correr, de alejarse, de huir, se quedaron por la actitud, por la alabanza, por la proclamación de lo que estaban experimentando en la vida allí en la cárcel. Mas Pablo clamó. Dice la palabra: entonces el carcelero pide luz y corre hacia adentro. Dice la palabra: se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oh, otra vez, hermanos. Estaban siendo tocadas las vidas alrededor de Pablo y de Silas. Estaban haciendo una diferencia en las vidas del carcelero y de los prisioneros. Fíjense, mi amado, este hombre arrestaba y guardaba al pueblo, y vino a ser de arrestar al pueblo, vino a ser arrestado por el amor de Dios. Dice la palabra: ¿qué debo hacer? Y ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Milagro de un corazón cambiado, que toca la eternidad, mi amor, que toca la eternidad alrededor de nosotros. Dice la palabra: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Cuando él fue arrestado por el amor de Dios, él, el carcelero de Filipo, dice, los tomó en aquella misma hora de la noche. Fíjense, mi amado, a medianoche sucedió esto, o despuesito. A esa hora de la noche les lavó las heridas. Quiero que noten aquí, cuando hay un cambio de corazón, él no tenía que hacerlo. Él no estaba obligado a lavar las heridas. Pero llegó de la esclavitud a la liberación. Llegó de servir a Dios, de servir al pueblo porque tenía que servir, a servir a Dios libremente. Fíjense, dice la palabra: les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y los llevó a su casa y les puso la mesa. Servir a Dios. Cambio de corazón por la cruz de Cristo, mi amado. Por la cruz de Cristo Jesús. Qué tremendo es, mi amado, cuando ustedes y yo, dice la palabra, los llevó a su casa, les puso mesa
y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y quiero que noten esa palabra, hermanos. De haber creído a Dios. No en Dios, pero creído a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no ha creído a Dios. Una diferencia grandísima que tiene que ver con la eternidad de la persona. Dice la palabra, se regocijó con toda su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi amado, si usted no ha recibido a Cristo, cuanto antes hágalo, mi amado. Abra su corazón al Señor y entréguese, ábrale su vida y dele a Él la oportunidad de cambiarle a usted. Usted no puede cambiar. Su esposa, su esposo no lo pueden cambiar. La educación no lo va a cambiar. La religión no lo va a cambiar. Pero Cristo sí lo puede cambiar. Ahora, si usted ya es de Cristo, usted ya es de Cristo, mi amado, qué tremendo es de que usted le diga al Señor, Señor, aquí está mi vida. Y yo pueda ser un instrumento, un vaso en tus manos, Señor, para gloria tuya. Aquí estoy. Oremos. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que estemos atentos al ser usados, mi Dios, por ti, y la diferencia que hacemos en las vidas de aquellos que nos rodean. Mi Dios, bendice a tu pueblo. Señor, cámbianos. Danos un corazón completamente nuevo. Una vida que alabe y bendiga tu nombre. Y en tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús de Nazaret.